Pagos a proveedores fantasma, aviadores, servicios que nunca se prestaron y salarios a personal no autorizado. Más de 200 millones de pesos de la Universidad Autónoma Chapingo sin rastro. ¿Qué está pasando en una de las universidades más importantes en México? El asesino en Teotihuacán actuó en solitario y la Fiscalía Mexiquense apunta a rasgos psicopáticos en su personalidad. 4 muertos en un trágico accidente en la Sierra de Chihuahua durante operativos contra narcolaboratorios abren la interrogante sobre por qué había presencia de personal estadounidense. El gobierno del estado tendrá que explicárselo a la presidenta de México. ¿Qué tal? Te saluda Carla Angélica López. Este miércoles 22 de enero te doy la bienvenida a En Portada, historias que se escuchan, un espacio dedicado a las noticias que impactan nuestra vida cotidiana. Deja tu comentario y comparte en tus redes tus episodios favoritos, así nos ayudas a llegar a más personas. Comenzamos. Historias que se escuchan. La sensación de seguridad que habitaba el corazón prehispánico de México se esfumó. La ciudad sagrada de Teotihuacán, la más grande del México antiguo, fue escenario de la descomposición social y el simbolismo del horror. Un hombre de 27 años llevó a cabo un ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México. Mató a una turista canadiense, disparó a 7 más y 6 más resultaron lesionados por golpes o caídas. El fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, confirmó que el agresor actuó de manera premeditada y en solitario, con un perfil que las autoridades describen con rasgos psicopáticos, pues realizó recorridos previos de reconocimiento en el sitio y portaba materiales relacionados con la masacre de Columbine de 1999. La evidencia recolectada hasta este momento y de manera indiciaria arroja un perfil psicopático del agresor caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes. El agresor planeó y ejecutó su acción de manera solitaria, que este acto no fue espontáneo. Esta persona visitó de manera preliminar, sabemos, en varias ocasiones la zona arqueológica, se hospedó en hoteles aledaños de manera previa y desde ahí planeó y llevó a cabo las labores de acercamiento con los lugares que iba a utilizar para cometer su acción violenta. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el atacante se disparó en la cabeza tras verse rodeado por elementos de la Guardia Nacional, quienes le habían disparado en una pierna para neutralizarlo. El agresor fue localizado y neutralizado en cuestión de minutos tras ser herido por la autoridad en una pierna. Esta intervención impidió que continuara atacando y evitó la pérdida de más vidas. Es decir, si no hubiera sido herido por elementos de la Guardia Nacional, lo más probable es que este sujeto hubiera privado de la vida a más víctimas. Al verse rodeado por las fuerzas de seguridad, el agresor se quitó la vida. Confirmó que se incrementará la presencia de la Guardia Nacional en el sitio. Se aplicarán revisiones más estrictas en los accesos, se mejorarán los sistemas de videovigilancia y se fortalecerá el patrullaje tanto físico como cibernético. Además, habrá mayor coordinación con la Secretaría de Cultura para actualizar los protocolos de seguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como un hecho inédito el ataque y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias. No habíamos presenciado algo así en México. Es la primera vez que ocurre. Esta persona, por todo lo que indican las autoridades ministeriales, pues tenía rasgos de problemas psicológicos y estaba influenciado por episodios que habían ocurrido en el exterior. Entonces no es algo que esté vinculado con delincuencia, con hasta donde tenemos toda la información. Hoy la zona arqueológica de Teotihuacán y sus museos reabrirán y el acceso a la pirámide de la Luna permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Mientras tanto, ¿cuántas personas más desconectadas de su humanidad existen dentro de una sociedad quebrada que no está atendiendo a fondo la salud mental de sus miembros? Según datos del INEGI, entre 2010 y 2022 se registraron 166 homicidios de personas extranjeras en el Estado de México. El pico más alto ocurrió en 2019 con 21 casos. Entre 2023 y abril de 2026 se han documentado al menos 5 casos adicionales, incluyendo el reciente ataque en Teotihuacán.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, se reunió con colectivos de búsqueda de desaparecidos en México. En su cuenta de X, describió el encuentro como profundamente doloroso y difícil de expresar con palabras. Afirmó que la búsqueda de la verdad y la justicia para las familias debe cumplirse. Posteriormente acudió al Senado de la República para reunirse con la Junta de Coordinación Política. El oficialismo negó que se esté ocultando el problema y aseguró que las desapariciones no responden a una política de Estado. Por su parte, la oposición expresó su preocupación por la magnitud de las desapariciones. Periodismo con carácter. La Universidad Autónoma de Chapingo, una de las instituciones educativas más importantes del país en el ámbito agropecuario, enfrenta uno de sus capítulos más graves en materia de transparencia. La Auditoría Superior de la Federación presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por un presunto desvío de más de 205 millones de pesos en recursos públicos federales correspondientes al ejercicio 2022. Milenio identificó anomalías graves en la revisión de los recursos ejercidos. 55 millones de pesos pagados a 10 proveedores de alimentos para alumnos sin evidencia de entrega, 3.2 millones a un proveedor de cemento sin comprobantes, 17 millones en pagos rotatorios sin justificación, 45.26 millones por servicios fantasma amparados en 3 contratos sin prueba de su realización, pagos de salarios y prestaciones a más de 60 personas en cargos no autorizados, los llamados aviadores, irregularidades en el pago del impuesto sobre la renta y las cuotas de seguridad social por más de 60 millones. Este es el más reciente problema para la Universidad Autónoma de Chapingo de una larga lista. En 2022, el entonces rector, José Solís Ramírez, fue destituido ante señalamientos de irregularidades administrativas. En octubre de 2024, durante la clausura de la Feria Nacional de la Cultura Rural, un grupo delictivo robó cerca de 1 millón de pesos en efectivo de las taquillas de la universidad. Además, el actual rector, Ángel Garduño García, enfrenta una denuncia por el delito de violación equiparada. Estas irregularidades forman parte de las 278 denuncias con las que cerró su gestión David Colmenares al frente de la Auditoría Superior de la Federación. Ninguna denuncia ha avanzado a juicio hasta ahora. Para conocer más detalles de este tema, lee la nota completa de Arturo Ángel en nuestro portal de Milenio. En la sierra del municipio de Morelos, Chihuahua, un convoy de la Agencia Estatal de Investigación regresaba de un operativo en el que destruyó 2 laboratorios clandestinos de drogas sintéticas. El vehículo derrapó, cayó a un barranco y explotó, dejando 4 personas fallecidas. Entre las víctimas se encuentran Pedro Romano Ceguera, director de la Agencia Estatal de Investigación, Manuel Genaro Méndez, agente de la misma corporación, y 2 oficiales instructores de la Embajada de Estados Unidos que participaban en labores de entrenamiento y asesoramiento. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno federal desconocía la presencia de los agentes estadounidenses en el operativo. Nosotros tenemos claro que hay colaboración, hay coordinación, pero no hay operaciones conjuntas. Vamos a dar más información una vez que la tengamos de por qué esta situación, particularmente con el gobierno de Chihuahua y la Agencia de Investigación de la Fiscalía de Chihuahua y también pues al gobierno de los Estados Unidos, porque la relación es federal, no es estatal. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, informó que solicitó una reunión con la presidenta para tratar el caso y que se está elaborando un informe detallado de los hechos. Por su parte, el exgobernador y actual senador Javier Corral exigió que el fiscal estatal comparezca ante el Senado, al considerar que la participación de agentes extranjeros podría vulnerar la soberanía nacional. 4 grupos criminales, los Chapitos, la Malliza, el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Mezcales, se disputan el control de Colima, especialmente el puerto de Manzanillo, principal entrada de precursores químicos para fabricar drogas sintéticas en el Pacífico. En el marco de la estrategia Baluarte Colima, implementada por la Secretaría de Marina, se han detenido 214 personas, recuperado miles de litros de combustible robado y decomisado armas, motocicletas y máquinas de juego ligadas al narcomenudeo. Una nota de Javier Jiménez que puedes leer a detalle en milenio.com. El Servicio Postal de Estados Unidos se ha convertido en un medio importante para el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, metanfetamina y cocaína. Los delincuentes usan paquetes con remitentes falsos, envíos disfrazados en libros, carteros corruptos y hasta operaciones desde prisiones. En los últimos 15 meses se han procesado al menos 80 personas por este método.
El 58% de los casos analizados opera exclusivamente dentro del país, sin vínculo directo con cárteles mexicanos. El fentanilo que llega por correo suele tener una pureza superior al 90%. Un reportaje de Laura Sánchez Ley para Milenio. La Cámara de Diputados eligió a los 3 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral que ocuparán el cargo del 2026 al 2035. La elección se aprobó con 334 votos a favor y 127 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, que criticaron el proceso por considerarlo opaco y con perfiles cercanos a Morena. Arturo Manuel Chávez López es director general de Talleres Gráficos de México, dependencia de la Secretaría de Gobernación encargada de imprimir boletas electorales y documentos oficiales del Estado, aunque no tiene experiencia previa directa en órganos electorales. Frida Denise Gómez Puga es titular del órgano interno del control del Instituto Electoral de Tamaulipas. Ha participado en procesos de integración de órganos electorales locales y se ha destacado como activista y defensora de los derechos de las mujeres. Y Blanca Yazahara Cruz García pertenece al Servicio Profesional Electoral Nacional desde el 2011. Es consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Goles y hazañas en medio tiempo. América derrotó 3-2 a León en la jornada 16 del Clausura 2026. Con este resultado, las Águilas aseguraron su clasificación a la liguilla y se ubican momentáneamente en el 6º lugar de la tabla. Los goles de América fueron anotados por Brian Rodríguez, Eric Sánchez y un penal de Alejandro Cendejas. León empató temporalmente con tantos de Cambindo y Nene Beltrán. Brian Rodríguez fue la figura del partido. Detrás de los famosos. El biopic Michael, dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, debutó con una baja calificación de 27% en el tomatómetro de Rotten Tomatoes, según las primeras reseñas publicadas. Los críticos consideran que la película es demasiado respetuosa, superficial y evita profundizar en la compleja vida personal del artista, aunque destacan positivamente los números musicales y la actuación de Jafar. La mayoría coincide en que le falta narrativa coherente y profundidad. Le invitamos a visitar nuestras distintas plataformas para mantenerse al tanto de lo que acontece minuto a minuto. Milenio Diario, milenio.com, Telediario, Telediario Radio y telediario.mx. Multimedios Podcast, un espacio que te conecta con las noticias más relevantes del día. Suscríbete y coméntanos.